días, hermanos. Nuevamente nos disponemos a adorar al Señor desde nuestros hogares. Con un corazón entregado a Él y dispuesto a escucharlo y a obedecerlo, los invito a que entonemos el himno Dilo a Cristo. No estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo a Él. A ti miramos, en ti confiamos, en ti descansamos nuestra vida, porque reconocemos, Señor, que muchas veces nos sentimos cansados del proceso en el camino. Queremos hacer caso a esas palabras que expresaste cuando estemos cansados y abatidos. Traigamos nuestras cargas delante de ti, porque tú, Señor, las recibirás. Ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestro corazón y ser sinceros en tu presencia. ¿Qué es lo que produce el cansancio? ¿Qué produce en nosotros el no querer continuar? ¿Qué hace que nuestro corazón se sienta desanimado? Tú que conoces todo profundamente, Señor, puedes darnos el reposo que necesitamos, ayudarnos a encontrar la esperanza en ti y ser renovados en nuestro ser interior. Ayúdanos, oh Dios, a experimentar ese gran amor tuyo cada día, que ha sido entregado a precio de sangre con la vida de tu Hijo. A valorar eso, Señor, y a recordar ese gran sacrificio que tú también has hecho por nosotros. Todos los sacrificios que hagamos en nuestra vida valen la pena por ti, Señor, por ese gran amor que nos has entregado. El gran amor del Señor nunca cesa, sus misericordias jamás tienen fin, nuevas cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. El gran amor del Señor nunca cesa, sus misericordias jamás tienen fin, nuevas cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu
cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo, a su hora y en su momento. Él hará todas las cosas a su tiempo, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. Y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo. Y mientras tanto, ayúdanos a seguir los pasos de Cristo, pasos de obediencia, encaminados directamente al cumplimiento de lo que tú le mandaste hacer, Señor. Renueva nuestras fuerzas para que podamos seguir ese camino trazado por ti para nuestras vidas, y que con nuestra mirada fija en ti, nuestra fe pueda ser renovada, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Siempre con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Ayúdanos a evitar esas miradas al mundo, esas miradas a lo que no te agrada, esas miradas a la dificultad y al dolor, a las circunstancias adversas. Que vivamos todos, Señor, recordando que tú eres el que nos acompañas, el que nos llevas, que nos cargas si es necesario cuando estamos cansados. Renueva nuestras fuerzas y nuestra fe en ti. En esta mañana estamos en tus manos, en las mejores manos, las de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Nos disponemos a escuchar del mensaje de la palabra hoy.
Bendiciones, hermanos. En esta mañana y en este nuevo toque de queda, acerquémonos a las Escrituras para comprenderlas un poco más. Se oye decir por la calle que mucho tilín, tilín y nada de paletas, tratando de expresarnos un poco lo que es el hablar mucho y hacer poco, o en palabras un poco más elegantes, mucha teoría y poca práctica. Quiero invitarles hoy al Evangelio de Lucas en su capítulo 24, en la sección de el camino de Emaús. El camino de Emaús es un poco recordar lo que le pasó a Elías después de un gran momento de poder y de ver a Dios. De repente está huyendo, está triste, está desesperado, está encerrado. Y tal vez nosotros quisiéramos hoy ser como esos dos hombres que van por el camino de Emaús, tomando camino y conversando. Sin embargo, estamos encerrados, tal vez desesperanzados, cansados, aburridos. Ya no estamos tan contentos con esta situación que está pasando. Recordemos, Jesús ha resucitado. Jesús está buscando los suyos porque los suyos andan dispersos. Y aquí encontramos a dos que están desesperanzados, están aburridos, han tomado camino porque ya no quieren estar en Jerusalén, ya no quieren escuchar más, ya están fatigados de tantas cosas que están pasando y el corazón de ellos como que no funciona. Miremos el versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había pasado, acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Esta primera sección del texto es una sección de desesperanza, de aburrimiento, de fatiga, de cansancio. Puede ser que nosotros como cristianos, después de tanto tiempo de conocer al Señor, tanto tiempo de leer las Escrituras, tanto tiempo de ver milagros, de ver acciones poderosas de Dios, de ver milagros, como que nos vamos llenando de exceso de teoría. Vamos sabiendo mucho, vamos conociendo mucho y todo se vuelve como frases sin sentido. Dios nos ayudará, Dios nos guardará, vaya con el Señor, Dios lo bendiga. Bueno, todas esas frases que decimos que definitivamente como que se vuelven teoría. Y ya cuando uno le dice algo a esa persona, la gracia de Dios esté contigo, por ejemplo, sea una frase, pero el corazón no esté inmerso allí. Entonces eran 2 discípulos que dijeron: ya estamos cansados de lo que está pasando aquí en Jerusalén, nos vamos. Y se fueron. Y estaban conversando sobre el pasado, lo que había acontecido, lo que había sucedido, y hablando tal vez de las bellas cosas del pasado.
y cansados tal vez. En ese instante de desesperanza, en ese instante de aburrimiento, se acerca Jesús, como siempre hemos dicho en las Escrituras. Dios se acerca al ser humano caído, Dios se acerca al ser humano necesitado. Y les hace una pregunta, como recuerden lo que pasó en el Edén, ¿dónde estás? Les hace una pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? No se les pregunta qué vienen conversando. Tal vez están acalorados, levantando la voz, ya no es lo mismo, ya el genio ha cambiado. Y se nos recuerda aquella palabra, por ejemplo, cuando Caín le presentó ofrenda a Dios y quedó cabizbajo. Ya no quedó mirando a Dios, sino mirando la tierra. Y estos dos están mirando al piso, están cabizbajos. Es una señal de tristeza, una señal de ya no querer más. Y uno de ellos le dijo al Señor, más bien es como un regaño. Usted es el único que no sabe las cosas. Es usted el que ha pasado las cosas desapercibidas. No tiene usted sentido, no tiene comprensión, no sabe lo que está pasando por aquí. Y Jesús como que ahonda más y les dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado pues? Y ellos sacan toda su teoría, todo lo que saben, todo lo que vieron. Y yo creo que a veces nosotros como cristianos estamos allí, en el pasado. Todo lo que pasó, todo lo bonito, toda la historia. Sin embargo, a pesar de estar hablando de eso, la desesperanza nos acompaña en el corazón. Y comienza a decir Cleofas, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante del pueblo. Era un superhéroe. Era el hombre que generaba en mí esperanza. Era el hombre que generaba en mí poder, que me daba alegría. Sin embargo, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Ya esa esperanza con la que estaba caminando en el Señor, de alguna manera muere. De alguna manera no llega en el momento que yo quiero, no está pasando lo que mi corazón anhela. Y dice el versículo 21, pero nosotros abrigábamos la esperanza. Es decir, ya estamos desesperanzados. Y esto ocurrió hace 3 días y ya venimos pues muy aburridos por lo que está pasando. Sin embargo, hay unas mujeres que dijeron que resucitó y algunos compañeros nuestros también dijeron que resucitó. Pero nosotros estamos cansados. Hermanos, frente a todo esto que está pasando en nuestra ciudad y más aún lo que está pasando en nuestros corazones, hay una desesperanza, un aburrimiento, una fatiga y comenzamos como a ver hacia atrás. Y la desesperanza nos acompaña y el aburrimiento está con nosotros. Frente a esto hay una respuesta, yo diría que fuerte. Tal vez uno no espera que Dios use palabras fuertes o como agresivas. Sin embargo, es como el aviso de Dios para que salgamos del letargo en el que estamos, como para que despertemos. Y Jesús usa unas palabras muy fuertes, versículo 25. ¡Qué torpes son ustedes! Son palabras fuertes. Yo creo que hay que tener bastante confianza con una persona para decirle eso. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Es el momento, hermanos, de despertarnos. Es el momento del retorno a la Escritura. Miren lo que hace Jesús. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.
en el momento crítico que nosotros estemos viviendo, solo hay una fuente, un poder, un regalo de Dios que puede hacer que nosotros salgamos de la desesperanza. Y aquí Jesús lo hizo, comenzó a explicarle las escrituras. Quizás nosotros busquemos un amigo, empecemos a llorar, comencemos a ver televisión, o como puede estar pasando con este mismo video, usted está acostado en su cama porque está muy aburrido y ni siquiera se ha bañado ni nada y está ya en el culto, desesperanzado, aburrido. Pues es el momento donde el Señor dice, lee las escrituras, vuelve a mi palabra. Y Jesús toma todo lo que Dios dijo y se lo comparte, se lo regala a estos dos hombres para que cambien, para que transformen su desesperanza y su aburrimiento. Dice el versículo 28 que al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Como decimos nosotros por aquí, amagó. Hizo un simulacro, como que ya no quería estar con ellos. Sin embargo, versículo 29, ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Aquí hay dos formas de mirar esto. Una es el miedo a la noche. Ya se van a un pueblo, ya no quieren asumir riesgos, ya el camino puede ser peligroso. Y lo otro es que quieren seguir escuchando a este peregrino que va por allí. Es muy claro que sus ojos estaban velados, no reconocieron a Jesús. Es clarísimo que cuando uno está desesperanzado, aburrido, uno no ve el poder de Dios, no ve a Dios, no ve las circunstancias, no ve las respuestas de Dios. Y está, como dice el texto, velados sus ojos, no percibe a Dios. Así que entró con ellos, versículo 30, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Un recuerdo sin igual. Se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, seguramente vieron cómo partía ese pan, las palabras que dijo al orar, sus movimientos, su forma de hacer las cosas. Y al hacer esto, al tener este momento de comunión con Jesús, de participar de la mesa con Él, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y apenas lo reconocieron, Él desapareció. Es increíble que Dios no se quedó allí recordándoles, insinuándoles, insistiéndoles, sino como que les dio una pistica. Oiga, muchachos, mucha teoría, pero recuerden que las cosas son acción conmigo. Y aquí lo que vemos es que Jesús los lleva a un recuerdo de algo sencillo, que es los alimentos que compartían permanentemente. Y apenas vieron esa escena, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Inmediatamente ya no discutían, versículo 32, se decían el uno al otro. Cambió la forma de relacionarse unos con otros. En la iglesia, algunos discuten unos con otros y otros dialogan unos con otros. No sé en qué posición esté usted. Sin embargo, si hay discusión, tenga por seguro que hay desesperanza en el interior. Si hay diálogo, es una conversación de las cosas que pasan en la iglesia y en la vida personal con el Señor. ¿Qué se decían el uno al otro? ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Y aquí está el fondo del asunto. Jesús comenzó a compartirles de Moisés y de todos los profetas, y mientras Jesús hablaba, el corazón de ellos comenzó a arder. ¡Qué clave tan enorme para el cristianismo! Si la escritura ya no nos arde en el corazón, si la escritura ya no nos apasiona, si la escritura ya no nos moviliza, si la escritura ya no nos hace vivir
estamos desesperanzados. Y lo que hizo Jesús fue que al verlos así, comenzó a explicar las Escrituras. Y la clave es esa, hermanos. Vuelva a la Escritura hasta que le arda el corazón, hasta que se apasione, hasta que le dé ganas de vivir el cristianismo. Y por supuesto, Dios con su Espíritu va a hacer que nosotros ardamos de pasión y de entusiasmo por el Señor. Y ellos, seguramente en el camino con Jesús, cada uno sintió ese ardor, pero no lo compartió con el otro. Apenas aquí, después de reconocer a Jesús, es que vuelven como en sí y conversan. No ardía el corazón cuando Él nos hablaba. Y es triste, pero en nuestra desesperanza nos volvemos valgeniados, no volvemos a la iglesia, no conversamos con los hermanos, más bien huimos y nos vamos de donde está la situación. Aunque tengamos testimonios de vida, como las mujeres aquí, los compañeros de ellos, aún así huimos. Y es el Señor el que tiene que venir a buscarnos y a recordarnos la Escritura. De ahí la necesidad, en medio de este toque de queda y todo lo que está pasando con el virus y todo esto, de regresar a las Escrituras. Que arda el corazón con ellas. Y después de esto, hermanos, ya no hubo miedo a la noche. Ya no hubo miedo al camino. Ya no asusta el peligro. Después de esto, versículo 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Unas horas antes tenían miedo y se fueron a refugiar a un pueblo. Ahora, con este encuentro con Jesús, vuelven al sitio donde habían salido. Vuelven al sitio donde comenzó la desesperanza, pero ahora con esperanza. Vuelven al sitio donde estaban las mujeres y los compañeros que habían dejado para asumir el camino. Ahora vuelven donde ellos. ¿Qué hizo el cambio? El ardor, la pasión, la emoción, la alegría de la Escritura en el corazón. Y es que podemos ser personas de mucha memoria con la Escritura, recordar bastantes versículos, pero vivir pocos, o saberlos y no vivirlos. A veces la teoría es más fuerte que la práctica y nos agota y nos acaba y nos destruye. Entonces sigue diciendo el texto, versículo 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron, ya no estaban discutiendo, lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Hermanos, es hora de sentarnos a la mesa con Jesús, que Él parta el pan, que Él nos dé a su estilo, a su forma. Yo no sé la forma como usted reconoce más a Jesús en su vida, si con milagros, con oraciones contestadas, no lo sé. Lo que sí sé es que el Señor ya no quiere esa esperanza perdida en nosotros o desesperanza. Más bien el Señor quiere que arda el corazón para vivir. Que arda el corazón para vivir. Hermanos, revisemos nuestras vidas. Años, meses de conocer al Señor, de leer la Escritura, de enfrentar situaciones, de disfrutar, pero también puede ser el momento de la desesperanza.
aburrimiento, agotamiento, cansancio. Ya, por ejemplo, esto de la virtualidad no me genera ni un entusiasmo. Ya esto de ver el culto y no ir me desesperanza. Ya esto de ver el culto en la cama con la pijama puesta y tal vez mirando hacia la cocina a ver si el desayuno está y no tener ardor en el corazón. Eso, todo eso es desesperanza. Y seguramente usted habla mucho de Jesús y de su evangelio, pero ya el corazón está frío. Necesitamos un reencuentro como estas personas que iban a Emaús. Un reencuentro donde al huir, al separarse de los testigos, al salir de la ciudad, bueno, al ya no estar. Y eso lo podemos decir nosotros ahorita, al no querer congregarnos, no querer hablar con los hermanos, huir de la ciudad y estar como en un sitio campestre para ver si las cosas cambian. Bueno, todo eso, aunque parece inteligente, en el fondo es desesperanza. Y allí necesitamos al Señor. Que Él vuelva y que cada uno de nosotros vuelva también a la escritura. La escuchemos, pero que esa escritura arda, haya pasión, haya emoción, haya ganas para seguir al Señor. La teoría no hace mucho por nosotros. Y es aquí donde recuerdo yo tanto a Elías. Un día estuvo frente al poder de Dios y se enfrentó con 850 profetas y la cosa fue emocionante. Y al otro día iba huyendo, desesperanzado, sin comprensión. ¿Cómo está, hermano, usted? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué brilla en su corazón? ¿Qué tiene allá? Y por supuesto me va a decir que la escritura, muy bien. La escritura que arde, la escritura que da pasión, o la escritura que es teoría, pasado, historia. Lo que pasó finalmente aquí fue que estos dos que huyeron se volvieron testigos. Testigos del poder de Dios, de la transformación del corazón, pero testigos al regresar a donde estaban las mujeres y a donde estaban los compañeros y contar lo que Dios hizo. Es el momento también, hermanos, de contarnos unos a otros estas maravillas de Dios en medio de esta crisis con el virus, de esta crisis personal donde ya estoy fatigado, aburrido, cansado, de esta crisis que hace que sepa mucho, pero viva poco. Y quizás yo sea, o alguno de nosotros sea, como ese carrito de paletas que va por la calle haciendo su sonido con las campanas, tilín, tilín, pero que a la hora de mostrar el poder de Dios, la pasión que el Señor genera en el corazón, nada. Revisemos nuestros corazones, revisemos nuestras vidas y que el Señor venga a nuestro encuentro, hermanos. Oremos. En esta mañana, Señor, nosotros vamos en ese camino hacia Emaús, tristes, aburridos, desesperanzados, fatigados por los toques de queda, por no reunirnos presencialmente, por el miedo a la muerte, por el miedo al contagio. Y nos encontramos, Señor, saturados y quizás desesperanzados. Señor, vuelve como tuviste ese favor con estos dos hombres. Vuelve y hállanos en el camino, Señor. Háblanos la escritura, que ella arda en el corazón y que nosotros volvamos a la esperanza y volvamos al testimonio para
conversar, hablar y ya no discutir las expresiones tuyas en medio nuestro. Y Señor, nos encomendamos en tus manos. Esta semana que llega está bajo tu gracia, bajo tu misericordia, bajo tu amor. Guárdanos y cuídanos, Señor, y que tu Espíritu Santo siga morando en nosotros y que haga arder el corazón para vivir en Cristo. Amén. Hermanos, Dios los guarde y que tengan una semana llena de esperanza y de los testimonios del Señor.